Hace 18 años, ha pasado nada más y nada menos que esa friolera de tiempo, como a esta hora, estábamos viviendo con inquietud la información que nos estaba llegando y que nosotros estábamos transmitiendo de manera permanente acerca de una movilización popular hacia la legislatura provincial para impedir que se sancionara una ley de división de la ciudad que había ideado Alberto Rodríguez Sá como una manera de terminar con el dominio por otras fuerzas políticas del gobierno de la ciudad de San Luis. El hecho en realidad había comenzado a desarrollarse semanas antes, cuando ante la presentación del proyecto en la legislatura provincial había comenzado la protesta de sectores fundamentalmente impulsados por Carlos Ponce desde la Municipalidad de San Luis, y que incluía a los gremios de los trabajadores municipales, entonces a cargo de Francisco Reyes Rosales, y el de los trabajadores de obras sanitarias que estaban a cargo de Magallanes, entonces, como dos sectores que trabajaron fuertemente en la defensa de lo que se denominaba la autonomía de la Municipalidad de San Luis. En la vicegobernación o a cargo de la legislatura provincial en la Cámara de Senadores estaba Jorge Morán, y Jorge Morán les había prometido en una visita que le habían realizado esos gremialistas y otros funcionarios y dirigentes políticos, que a pesar de la existencia, decían ellos, de miles de firmas de apoyo al proyecto de división de la ciudad, la iniciativa no iba a ser motivo de aprobación. Sin embargo, se retiraron. Morán traicionó a todos y a todos los vecinos de San Luis. Jorge Morán, ¿no?, que fue jefe de la policía, ¿te acuerdas? Después fue senador, estaba desempeñando el cargo de senador por el departamento Belgrano. Y convocó a la sesión de la Cámara de Senadores, que dio aprobación a la iniciativa, que pasó entonces a diputados. Y en diputados también decían que no la iban a aprobar, pero obviamente la gente advirtió que algunos sectores del PUL manejados por Montero García eran trasladados a horas muy tempranas, habían sido concentrados durante la noche y habían sido trasladados a horas muy tempranas a la legislatura provincial para ocupar las gradas, de manera tal de que se anticipaba que iba a haber efectivamente una convocatoria a la Cámara de Diputados para que le diera tempranamente sanción definitiva al proyecto de ley. Y contra esto hubo una reacción popular. En realidad, la posibilidad de que la legislatura sesionara estaba siendo controlada por gente que hasta pocos días antes había participado de la toma de la Ruta Nacional 7 a la altura de Pescadores, donde se hacía un desvío del tránsito para que efectivamente toda la circulación de la ruta pasara por San Luis, como una manera de hacerle tomar conciencia de lo que significaba el hecho de la división de la ciudad para los puntanos. Era una manera de protestar y de alertar a todos los que circulaban por la Ruta Nacional 7 de que eso podía llegar a acontecer en San Luis. Esa ocupación, después de 2 semanas, fue desalojada por la policía provincial, en ese momento encabezada por el médico Samper Batini, y la organización, digamos, de todo el grupo político que estaba coordinando toda esta actividad desde los ámbitos municipales prosiguió. Se establecieron vigilancias en distintos lugares, entre ellos los de la legislatura provincial.
se había impedido que allí se instalara una carpa, pero había gente, empleados municipales, que permanecían en las inmediaciones, entonces advirtieron tempranamente los movimientos que habían, avisaron, y lo que fue realmente impactante fue las circunstancias de que gente que no estaba en la organización de la protesta empezaba a acercarse al lugar. Por ejemplo, cuando las radios, y no solamente nosotros, sino otras radios, estaban transmitiendo todas estas alternativas de lo que acontecía, y en esto yo tengo varios testimonios reunidos. Por ejemplo, se bajaba de los colectivos en las inmediaciones de la legislatura provincial, de las 3 o 4 líneas que había en ese momento, y se iba caminando a la legislatura, mientras desde la municipalidad también obviamente salía una columna ya más armada para hacer la oposición. Los legisladores se vieron rodeados por una multitud y la policía agotó rápidamente sus gases lacrimógenos y sus balas de goma, y quedó encerrada por la gente contra precisamente el edificio municipal, legislativo. Y adentro había logrado ingresar a la legislatura, entre otros Carlos Ponce, había algunos concejales, entre ellos algunos concejales radicales, Aitúa, por ejemplo, y Verónica Miranda también entró a la legislatura, de manera tal que Verónica Miranda informaba para Radio Universidad desde adentro de la legislatura lo que estaba aconteciendo. Y la gente, las miles de personas que estábamos congregadas ahí, porque yo fui también a hacer la cobertura desde exteriores, y toda la gente que digamos que estaba congregada ahí en la zona de la legislatura seguía los acontecimientos en la transmisión directa que hacía Radio Popular, que había instalado un móvil en el lugar con altoparlantes, y entonces se podía seguir perfectamente lo que además Verónica transmitía para Radio Universidad, que eran las discusiones entre los legisladores y las exigencias que iba imponiendo Carlos Ponce para que se dejara de lado el proyecto. Finalmente hubo heridos, hubo detenidos, hubo corridas, pero no se pudo contra la presión de, yo creo que deben haber sido como 4 o 5 mil personas, no 15.000 como dijeron, no eran demasiadas para lo que se ocupaba. Pero lo cierto es que aquel acontecimiento derribó definitivamente la idea de los Rodríguez Sá de dividir la ciudad de San Luis. Adolfo Rodríguez Sá esa misma noche inauguró la Plaza del Cerro, ¿no? Y fue con un mal humor, como los que suele tener a veces Adolfo Rodríguez Sá, y con un enojo visible, participó del acto y se fue inmediatamente, y no quiso atendernos a los periodistas. Lo notable de esto son las circunstancias, ¿no? Todos los que ustedes ven alrededor de Rodríguez Sá ahora, de los nuevos que volvieron, todos esos estuvieron en el armado del 18 de septiembre. Neme, Sosa, imposible no mencionarlos, digamos, por el papel histórico que cumplieron en defensa de la autonomía de la ciudad. Pérsico fue un tipo que estaba en la logística de toda, incluso de la toma de la Ruta Nacional 7, y era un tipo que no sé cuántas horas habrá dormido en esas 2 semanas de la toma. Uno podría contar muchas cuestiones que vio, pero lo que uno dice, cómo cambian las circunstancias de quienes decían y hablaban como hablaban, por ejemplo, de Rodríguez Sá, Sosa, Pérsico, Neme y tantos más, y todos esos personas, toda esa gente es la que ahora rodea a Adolfo, ¿no? Esa es la gente que ahora rodea a Adolfo. Fíjate, son los que le acercan más cuestiones, todo. Para mí el hecho del 18 de septiembre fue un episodio histórico único,
es de las coberturas que yo recuerdo haber realizado con mayor dedicación, porque este programa, solitario, desde meses antes, venía hablando de la cuestión del proyecto de la división de la ciudad. Y se puede recorrer en el archivo de Nada Secreto la opinión, por ejemplo, me acuerdo, de José Samper diciendo que era un proyecto que no tenía ninguna posibilidad de avanzar en la Cámara de Diputados de la que él formaba parte, pero después fundamentándolo como posible, ¿no es cierto?, de realización, y así a tanta gente, ¿no? Me acuerdo que el gobierno, cuya publicidad era manejada por el mismo que ahora le maneja la publicidad a Rodríguez Sá, llenó Radio Universidad de publicidad por la división de la ciudad, como una manera de contrarrestar lo que, por ejemplo, todo lo que estábamos difundiendo desde aquí. Y esos son hechos históricos, ¿no? Han sucedido porque sucedieron y así fueron y así los estamos recordando. Y lo que uno dice, a ver, busquemos a ver dónde están los referentes de aquel hecho, ¿no? Hay algunos que murieron, como Francisco Reyes Rosales, y hay otros que saltaron el cerco y fueron con el patrón.